Bueno, buenos días para todos los asistentes. El día de hoy vamos a tratar el tema de generalidades de enfermedad renal crónica. Estamos con el docente, el doctor John Freddy Nieto Ríos, médico especialista, internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Mi nombre es Adriana Trejos Tenorio, residente en Medicina Interna en la Universidad Pontificia Bolivariana, con quien se hace el convenio para esta actividad. Para hablar de enfermedad renal crónica, entonces, vamos a tener los conceptos básicos, en donde se trata de una alteración estructural o funcional, que puede implicar alteraciones de la tasa de filtrado glomerular y marcadores de daño renal, en un paciente en quien por más de 3 meses estas alteraciones están presentes. Entonces, cuando ya hablamos de enfermedad renal crónica, el tiempo de evolución y de persistencia de las alteraciones van a ser cruciales para la definición que veremos más a profundidad. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Es una entidad que viene con una prevalencia global entre 7 y el 12%, pero es variable según las latitudes y según el nivel de desarrollo que tengan los países. Cuando evaluamos la prevalencia general en China, encontramos que es 1.7%, pero cuando la comparamos con Estados Unidos, España e Inglaterra, vemos que oscila entre el 4 y el 6.7%, y esto obedece a dinámicas poblacionales de envejecimiento de la población y de comorbilidades en ciertos pacientes en donde va a ser más factible que tengan una progresión de enfermedad renal crónica que otros. Cuando vemos los países de ingresos medios y bajos, vemos que la prevalencia oscila entre el 10 al 16%, es más alta que en los otros países y obedece que las causas van a ser un poco diferentes. ¿Qué relevancia tiene esto? Se estima que hay una pérdida de años de vida productiva cerca del 1.35% en relación a esta entidad. Y si vemos su distribución a nivel mundial, vemos que la prevalencia de pacientes que requieren una terapia de soporte renal, por ejemplo, hemodiálisis, es más de 1000 por millón de habitantes en países que están desarrollados y va descendiendo hasta 500 o 100 a 500 en países que están en vía de desarrollo o menos desarrollados. ¿Qué sucede? Es un problema de salud pública a nivel internacional porque estos pacientes principalmente van a fallecer por causas cardiovasculares y esto va a implicar que lograr una intervención temprana, identificar esta condición e impactar va a disminuir la mortalidad de los pacientes, las complicaciones y como tal todo lo que implica que un paciente tenga una enfermedad renal crónica. Vemos acá cómo esos pacientes, a la medida que avanza el grado de clasificación de estos pacientes y según cómo disminuye la tasa de filtración glomerular, hay más eventos cardiovasculares, como lo observamos en este histograma. Acá observamos que en la medida que cae esa tasa, más eventos cardiovasculares tienen estos pacientes. Adicionalmente, la mortalidad por cualquier causa en esos pacientes es mayor que en otros grupos poblacionales y estos pacientes tienen una hospitalización mucho más frecuente que en otras entidades. Vamos a ver entonces que la enfermedad renal crónica per se es una condición, como ya vimos, de deterioro anatómico funcional renal, pero tiene muchas etiologías subyacentes que pueden confluir y llevar a que un paciente tenga una enfermedad renal crónica. De estas comorbilidades, hasta el 40% van a ser diabéticos y el 30% van a tener hipertensión arterial, que como vemos en nuestra dinámica poblacional son entidades que cada vez están siendo mucho más frecuentes y la coexistencia de las dos condiciones es muy común que la veamos en la práctica clínica. De todos estos pacientes, un 2% aproximadamente requerirá una terapia de soporte renal y se estima que la mortalidad a los 5 años de los pacientes que están en diálisis más o menos es 1 de cada 2 pacientes y representa el 1.5% de la mortalidad mundial. ¿Qué sucede? Que el paciente que ya se encuentra en terapia de soporte renal tiene una expectativa de vida que per se va a reducir hasta en un 30% comparado con controles de la misma edad que no tengan esta condición. ¿Qué factores de riesgo podemos identificar entonces en estos pacientes? Hay unos que no son modificables, por ejemplo la edad, es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, es más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente en pacientes
no caucásicos que en caucásicos, y sobre todo en pacientes que tienen bajo peso al nacer, generalmente por debajo de los 2.5 kilogramos o los 2.500 gramos al nacer, puesto que la masa de nefronas con las que ellos van a nacer es menor, y esto los pone en desventaja versus las personas que nacen con un peso adecuado para la edad gestacional. Los factores de riesgo ya modificables, los dos principales que siempre tendremos que verificar en estos pacientes es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2, ya veremos en la fisiopatología por qué. Adicionalmente, se suma también la pandemia de la obesidad que viene creciendo en los países en vía de desarrollo y que sabemos que va muy de la mano de esas otras dos condiciones, al igual que la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia, la hipoalbuminemia y ya pacientes que tengan de base una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hay otras causas que pueden afectar el riñón, como etiologías autoinmunes, infecciones sistémicas virales, por ejemplo, hepatitis C, hepatitis B, VIH, pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, que usan heroína o que también usan cocaína, y pacientes que ya de forma congénita tienen rasgos falciformes, tienen enfermedad poliquística del adulto, tienen antecedentes de síndrome de Alport o tienen algunas anomalías congénitas renales ya conocidas. Cuando ya vamos a ver los estudios observacionales para ver cuáles son las principales enfermedades que se asocian a enfermedad renal crónica, vemos que de lejos la diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, es la que se lleva casi la mitad de los casos, seguida por la hipertensión arterial y en menor proporción todas las otras condiciones que vimos. Entonces ya vemos de entrada que el control metabólico y cardiovascular en estos pacientes es sine qua non tanto para que progrese la enfermedad renal crónica como una condición que debe estar controlada para que no avance este deterioro renal. Cuando vamos a ver las estadísticas en Colombia, encontramos que aproximadamente, para los datos de la cuenta de alto costo del 2019, 1.5 millones de personas tienen enfermedad renal en cualquiera de sus grados que los vamos a ver ahorita. Y aproximadamente 1 de cada 5 pacientes con enfermedad renal crónica tienen a su vez diabetes e hipertensión arterial, y a su vez casi que 1 de cada 5 pacientes que tienen estas dos condiciones no están en su peso ideal, sumándole otra comorbilidad como es el sobrepeso y la obesidad a la enfermedad renal. ¿Qué sucede? A nivel del tiempo, los casos que están reportados en la cuenta de alto costo de hipertensión arterial, diabetes o enfermedad renal crónica, aquí están mezcladas las tres entidades, ha venido creciendo, como ustedes lo observan acá, en los últimos 14 años casi que se ha triplicado la suma de estas tres entidades. Y cuando ya vamos a ver de forma individual, por ejemplo, en Antioquia, ¿qué sucede? La incidencia cruda y ajustada por edad para enfermedad renal, acá en Antioquia tiene una incidencia de 2.28 casos por 1.000 habitantes, para un total de 15.351 casos. Y si ya vamos a ver tanto incidencia, prevalencia y mortalidad a nivel del tiempo, en los últimos 3-4 años, de 2017, vemos que la incidencia, la tendencia que tiene es a disminuir, la prevalencia también tiende a disminuir y la mortalidad, según esta cuenta de alto costo, ha ido disminuyendo. Aquí hay que evaluar sobre todo cómo se está haciendo el reporte de esta enfermedad y sobre todo ver cómo están siendo efectivos esos programas de riesgo cardiovascular donde impactamos en entidades como diabetes mellitus e hipertensión arterial para que justamente haya una menor mortalidad asociada a la enfermedad renal crónica. Los casos incidentes, como los ven acá, son más frecuentes en el G1, 2 y 3 y son menos frecuentes, según este reporte, los G4 y G5. Ya cuando vamos a ver la mortalidad por enfermedad renal, observamos que esta pirámide tiene dos grandes grupos y se parte a partir de los 50 años, en donde para las mujeres y para los hombres va teniendo un comportamiento muy similar, pero por encima de los 80 años es mucho mayor la mortalidad de mujeres que en el sexo masculino. Cuando vamos a ver los indicadores que se tienen de que hay cumplimiento en esta entidad, vemos que la presión arterial y el control de hemoglobina glicada son dos de esos indicadores de que se están haciendo bien las cosas y que esto facilita que haya un mayor control de progresión de esta entidad. Asimismo, evaluar la albuminuria en el último año, sabemos que de pronto no ha habido un muy buen cumplimiento al respecto, pero va en ascenso, y la proporción de pacientes que están en hemodiálisis con un acceso vascular, vemos que ha pasado un 27.5 a un 21.0% en estos años.
Cuando ya se discrimina esto por régimen contributivo y por régimen subsidiado, digamos que esos indicadores de control de presión arterial se mantienen, pero ha habido ciertas dificultades para la medición de la albuminuria y la proporción que ustedes ven acá de pacientes en hemodiálisis que esperarían que fuera un menor del 10% y está en estos valores que superan pues este umbral. Antes de pasar como tal a la fisiopatología, hay que tener en cuenta un concepto y es la senescencia renal. Todos los órganos del cuerpo, a medida que pasa el tiempo, van a tener una degeneración, un proceso de envejecimiento normal que tenemos que distinguir de lo que implica tener una enfermedad renal crónica. Por encima de los 40 años sabemos que la tasa de filtración glomerular va a caer 1 mililitro minuto por 1.73 metros cuadrados, pero esto no implica que todos los pacientes que estén mayores de 40 años tengan enfermedad renal crónica solamente por la edad. Vemos que es un factor de riesgo, pero no es algo que la va a definir. Vemos acá cómo en la medida que avanza el tiempo por encima de los 40 años, si hacemos una distribución poblacional, eso fue un estudio observacional hecho en Marruecos, cada vez esta tasa de filtración va tendiendo al descenso, pero no implica que estos pacientes tengan enfermedad renal crónica. Por ejemplo, cuando usamos la fórmula de Keller para ver la tasa de filtración glomerular esperada según la edad, vemos que haciendo un cálculo de 130 menos la edad es más o menos lo que se esperaría para un paciente entre 25 y 100 años. Por ejemplo, un señor de 82 años, que sea un paciente longevo sano, que por lo demás digamos que solamente es hipertenso, esperaríamos una tasa de filtración de 48 mililitros minuto. Pero eso no implica que este paciente tenga enfermedad renal crónica. Eso implica que tenemos que verificar cómo está la funcionalidad y la anatomía de ese riñón antes de categorizar a este paciente como un paciente renal crónico. Cuando vemos la fisiopatología de esta entidad, vamos a tener en cuenta que es característico que por múltiples entidades y muchos de esos factores de riesgo que ya vimos, va a haber una pérdida de las nefronas. Inicialmente, por ejemplo, si tomamos la diabetes y la obesidad, el cuerpo está en toda la capacidad de lograr una hiperfiltración compensatoria, un aumento de la presión intraglomerular por cambio de la dilatación de la arteriola aferente y la deferente, y esto va a forzar a que a nivel del glomérulo se filtre más y se compense y no haya un deterioro en la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa? A nivel renal, esto genera que todas las células que están en la nefrona van a hacer una hipertrofia compensatoria, por ejemplo, en condiciones de diabetes y obesidad, y van a lograr mantener por un tiempo esa tasa de filtración glomerular dentro de los rangos normales sin que se deteriore la funcionalidad del riñón y sin que se acumulen toxinas. ¿Qué sucede? Llega un punto donde este equilibrio se pierde y ya esa hipertrofia que era compensatoria en un principio se pierde y ya de ahí en adelante esa tasa de filtración empieza a disminuir. Y esto va a disminuir tanto como más comorbilidades tenga el paciente, como más condiciones lleven a un deterioro de estas nefronas. Esto, por ejemplo, a nivel de los podocitos, ellos van a empezar a hacer una hipertrofia compensatoria, pero llega un punto en donde por medio de esa hipertrofia y por los cambios neuromorales que hay en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se van a desprender los podocitos, se pierde esa estructura del diafragma a nivel de la estructura de la membrana basal glomerular y se empiezan a perder proteínas, se daña esta estructura, se rompe la integridad del diafragma y esto genera fibrosis, glomerulosclerosis y atrofia tubular. Entonces vemos que hay un punto en donde el paciente puede que ya venga con una enfermedad que sea subclínica y hay un punto donde se pierde ese equilibrio y ya empezamos a ver deterioro, la alteración de la filtración glomerular y muy importante, empezamos a encontrar proteinuria en estos pacientes. Acá está lo que les mencionaba inicialmente en una fase pre-enfermedad renal crónica, hay una respuesta compensatoria humoral. Estos podocitos que los vemos acá en verde están sanos, pero llega un punto donde se pierde ese equilibrio, ya se ha aumentado de tamaño lo más que se puede en las células, hay un desprendimiento de estos procesos y ya empiezan los procesos de fibrosis, desprendimiento de los podocitos y el peor de todos los escenarios es la proteinuria, porque esto implica que ya hay un remodelado glomerular. Las nefronas con las que nacemos no se regeneran. Si nacemos con más de 2.5 millones, ellas en la medida que pasa el tiempo van disminuyendo, van compensando si le hace falta el otro riñón, pero llega un punto donde se pierde ese equilibrio y es donde empiezan a presentar proteinuria a nivel glomerular. Los túbulos también se ven afectados y es porque esta proteinuria es tóxica, genera un estrés tubular, una inflamación intersticial
y de un estado donde, por ejemplo, estas células tubulares van a hacer una hipertrofia compensatoria, posteriormente ya es insostenible, hay pérdida tubular, ya hay cilindros proteicos sumados a la proteinuria de origen glomerular, y ya esto implica cicatrización, fibrosis intersticial, y el cuerpo trata de compensar lo más que se puede con una hipertrofia tubular hasta donde sea posible. Entonces vemos que tanto el componente del glomérulo como el componente del túbulo van a estar afectados, y esto, cuando miremos los marcadores de daño renal, implica que encontraremos daño generalmente en más de uno de los componentes. Cuando vamos a ver los síntomas de los pacientes, si miramos el porcentaje de deterioro de la tasa de filtración glomerular en función de la destrucción de las nefronas en el tiempo, tendríamos una curva aproximadamente así, en donde los pacientes que tengan una pérdida y mantengan entre el 70 y el 100% de su función glomerular van a estar asintomáticos y estarían en esta fase pre-enfermedad renal crónica, pero en la medida que se destruyen estas nefronas y se pierde esta capacidad compensatoria, más o menos cuando se llega a una pérdida del 50%, ya los pacientes van a empezar con síntomas como poliuria y nicturia, dado por la incapacidad que tienen estos túbulos de hacer una adecuada concentración de la orina. Van a presentar hipostenuria, es decir, orinas poco densas, por debajo de 1015, y uno de los primeros síntomas que pueden presentar es poliuria y nicturia, que si evaluamos las comorbilidades como diabetes mellitus que no esté muy bien controlada o patologías prostáticas, se puede confundir fácilmente o se le puede atribuir a otra patología estos síntomas. Cuando ya está esta tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto, es donde usualmente los pacientes pueden empezar a presentar, no quiere decir que todos, síntomas de uremia: hiporexia, astenia, dinamia, prurito, somnolencia, y ya complicaciones pues más terribles de la uremia como pericarditis o encefalopatía. Generalmente por debajo de 10 mililitros minuto, cuando ya queda entre el 5 y el 10% del porcentaje de tasa de filtración glomerular, esos pacientes es poco probable que estén asintomáticos, pero puede suceder que pacientes vayan haciendo adaptaciones y tolerancia a la uremia en la medida que esto se hace de una forma muy lenta. Los síntomas que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica abarcan casi que todos los sistemas y son todos los que tenemos que evaluar, pensando en aquellas complicaciones que se derivan de que ese riñón pierda su capacidad de ultrafiltrado, pierda su capacidad de retener proteínas y adicionalmente pierda sus capacidades metabólicas y endocrinas. Los pacientes en estado avanzado de uremia pueden tener encefalopatía, polineuropatía y neuropatía autonómica. Cuando se altera ya la síntesis como tal de eritropoyetina, que usualmente es por debajo de 40 mililitros minuto, o cuando ya está menos de la mitad de la función renal, puede haber anemia en el paciente renal crónico, que veremos en otra conferencia. Estos pacientes, como ya vimos, tienen proteinuria como un marcador de daño glomerular, y esta proteinuria es el peor marcador de pronóstico que tienen los pacientes, y lo veremos ahorita en la clasificación. Como ya vimos, hay síntomas gastrointestinales como hiporexia, náusea y vómitos que pueden ser muy sutiles, pero que ya nos están marcando que el paciente tiene síntomas sugestivos de uremia. Y en la parte endocrina ya veremos todas las disregulaciones que suceden. Es muy importante recordar que el riñón está mediando este metabolismo del sistema mineral óseo, de ahí que en estos pacientes es importantísimo verificar cómo está la parte de PTH, calcio, fósforo y vitamina D, para verificar que no haya ninguna alteración que esté condicionando a fragilidad o que lo ponga en riesgo de otras alteraciones. Y asimismo hay alteraciones del equilibrio ácido-base, que ya veremos más adelante. Es muy importante que el examen físico sea completo, de cabeza a pies, verifiquemos muy bien cómo está el peso, la talla y la presión arterial de estos pacientes, y miremos el estado general, el estado de fragilidad, si hay sarcopenia sí o no, si el paciente tiene estigmas de daño en otro órgano, para poder complementar los estudios. Cuando ya vamos a evaluar a un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, tenemos que hacer un paso a paso para verificar cuáles son esos exámenes que vamos a pedir para hacer una correcta clasificación. Entonces, lo primero es verificar la cronicidad, y es que efectivamente el paciente, por ejemplo, por creatininas previas,
al hacer un comparativo en el tiempo, veamos que en más de 3 meses ya hay un deterioro de la tasa de filtración glomerular, hay marcadores de daño renal que veremos más adelante, y es muy importante si el paciente cuenta con una creatinina previa para poder estimar cuál ha sido ese deterioro de la tasa de filtración. Lo segundo es con la anamnesis identificar causas potenciales de esa enfermedad renal crónica, evaluar siempre causas cardiometabólicas verificando cómo está la glucemia y cómo está la presión del paciente, pero también si han tenido urolitiasis, si tienen antecedentes de enfermedades inmunorreumatológicas o si hay infecciones subyacentes que lo puedan precipitar. Y muy importante en la historia familiar que otras personas han sufrido de enfermedad renal pensando en un componente monogénico o hereditario. Lo tercero va a ser estimar la tasa de filtración glomerular mediante la fórmula de CKD-EPI, que es la que está recomendada por las guías CADIGO actualmente. En los pacientes en quienes esté esta tasa por debajo de 60, se sugiere el término que esté disminuida, y ya veremos cómo será la clasificación más adelante. Y ya la sugerencia pues, de la guía es que entre 45 y 59, si usted no tiene marcadores de daño renal, puede utilizar la cistatina C, pero pues esto estará condicionado a las facilidades que tenga usted en el sitio donde esté laborando. Y finalmente usted tiene que evaluar cómo está ese remodelado glomerular, si está alterado o no, mediante la albuminuria o la excreción de albúmina según las proteínas séricas o en relación a la creatinina. O usted lo puede sospechar de entrada mediante un uroanálisis si le reportan trazas de proteínas, si usted lo quiere confirmar más adelante. Entonces, respecto a la cronicidad, ya vemos que es importante tener unas mediciones previas del paciente, tanto de filtración, de creatinina, y si tenemos de albuminuria o simplemente un uroanálisis. Si tenemos imágenes que nos permitan evaluar el cambio temporal, tanto en el tamaño renal, en el grosor de la corteza, también nos va a servir. O si por algún motivo a este paciente le han tenido que practicar una biopsia renal que nos indique que ya hay hallazgos de fibrosis o atrofia. Muy importante siempre, como ya les he mencionado, las comorbilidades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, condiciones cardiovasculares de alto riesgo y la obesidad, que facilita que esta enfermedad progrese. Respecto a la estimación de la tasa de filtración glomerular, ya sabemos que pues comparando las tres fórmulas que han ido apareciendo a través del tiempo, desde el 2009 con CKD-EPI se logró una mejor exactitud, hay una menor sobreestimación de la enfermedad renal crónica y a su vez hay una menor subestimación. Entonces, esta es la fórmula que utilizaremos y la que está recomendada por las guías y la evidencia hasta el día de hoy. Respecto a los criterios diagnósticos, entonces vamos a tener que es un paciente que por más de 3 meses yo voy a tener marcadores de daño renal dado por albuminuria mayor de 30 miligramos en 24 horas o miligramos por gramo, que puedo encontrar anomalías en el sedimento urinario, que presenta alteraciones hidroelectrolíticas secundarias a trastornos tubulares, que va muy de la mano con estos cambios que ya vimos en la fisiopatología, o trastornos detectados por biopsia o por imagen, y muy importante que los pacientes que ya tienen un antecedente de trasplante renal se consideran como pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Lo otro es la disminución de la tasa del filtrado glomerular por debajo de 60, sobre todo para las categorías G3A y G5, porque las categorías G1 y G2 implican que este filtrado estará por encima de 60. Y muy importante que esto está presente por más de 3 meses. Cuando vamos a ver los marcadores de daño renal, entonces tendremos que si hay patología glomerular, vamos a encontrarnos con una albuminuria que puede variar. Usualmente será por encima de 30 miligramos en 24 horas y ya según la clasificación será A1, si es por debajo de 30, menor o igual a 30, A2 entre 30 y 300 y A3 por encima de 300, y lo que sugiere la guía es que por encima de 2.2 gramos se considere ya en rango nefrótico. El otro alterador de daño glomerular será la hematuria, que le evidenciaremos en el parcial de orina. También podemos encontrar marcadores de daño tubular como los cilindros, que pueden ser eritrocitarios, cuando hay, por ejemplo, casos de glomerulonefritis, leucocitarios en casos inflamatorios o, digamos, de hipersensibilidad como la nefritis intersticial, cilindros granulares y células tubulares como en enfermedades parenquimatosas. Y las otras alteraciones tubulares implican esta regulación fina del equilibrio ácido-base y el control de los electrolitos, de ahí que puedan tener hipokaliemia, hipomagnesemia, síndrome de Fanconi por afectación del túbulo contorneado proximal, diabetes insípida nefrogénica por daño
en el tubo colector, y proteinuria que no sea albúmina, por ejemplo, en pacientes que tienen gamapatías monoclonales y están presentando expulsión de cadenas ligeras. Y ya las otras alteraciones detectadas por histología dependerán de lo que nos reporte el patólogo: daños en el glomérulo, daños en la vasculatura, daños en el túbulo intersticio, o si ya se reportan etiologías quísticas o congénitas. Pasando como tal a la clasificación, entonces ya vemos que requiero contar con una tasa de filtración glomerular para poder hacer la clasificación, que va de G1 a G5, y es como se demostró acá en esta tabla. G1 es por encima de 90, G2 entre 60 y 89, que estará levemente disminuida, y ya de G3A a G5 van aproximadamente de 15 en 15, 45 a 59 es G3A, de 30 a 44 es G3B, de 15 a 29 es G4, y por debajo de 15 ya se considera una falla renal y es un estadio pues avanzado. Cuando hablamos de la albuminuria, ya vimos que se clasifica A1, A2, A3 según la cuantificación que yo tenga de la albúmina en 24 horas, o si yo utilizo la relación albuminuria-creatinuria, como lo ven acá en la tabla. Entonces vemos que estos dos componentes son fundamentales para poder clasificar al paciente, y el otro elemento es definir la etiología, siempre según las enfermedades presente o ausente, enfermedad sistémica, y si es una localización puntual en el riñón, como en la enfermedad poliquística del adulto. Vemos acá entonces cómo esta clasificación implica que cada vez está mucho más deteriorada la función del riñón, hasta llegar a escenarios donde se requiere o un reemplazo completo mediante un trasplante, o en el curso mientras se hace el trasplante del paciente, una terapia de soporte renal mediante la diálisis. Vemos acá cómo se correlaciona la albuminuria y la proteinuria, que podemos tenerlos ambos. Lo que pasa es que la proteinuria nos va a medir albúmina más el resto de proteínas que se excreten, y es muy importante reconocer cuándo pedir la una o la otra. Recordemos que en el uroanálisis, en la cintilla, nos detecta la presencia de albúmina, pero no nos va a detectar la presencia de otras proteínas como cadenas ligeras. Entonces, si usted en un paciente por la clínica no es diabético, no es hipertenso, usted considera que sí está teniendo proteinuria por lo que el paciente le relata, pero usted no lo logra cuantificar como albúmina, pedir una proteinuria en orina de 24 horas tendría toda la cabida para usted valorar si son proteínas no albúminas lo que el paciente está excretando, y es otra condición la que le está dañando el riñón. Cuando ya hablamos por qué esta proteinuria es importante, vemos cómo se correlaciona el descenso en la tasa de filtración glomerular con el aumento de la albuminuria y los desenlaces renales negativos. Esto fue un estudio de 9 cohortes poblacionales, casi 900.000 pacientes, en donde evaluaron esta relación, y vemos que es inversa. En la medida que cae la tasa de filtración glomerular, lógicamente esa membrana está dañada, va a facilitar que salga mucho más la albúmina, y vemos que la progresión a enfermedad renal en estadios avanzados se da por encima de 30, en donde esta albuminuria toma relevancia y es clínicamente importante. Cuando ya vemos puntualmente la asociación del filtrado glomerular, la albuminuria, con las causas de muerte por escenarios cardiovasculares en pacientes en población general, estos fueron un estudio de casi 1.200.000 de pacientes, en donde se evaluó el uroanálisis, tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Y miren qué tan interesante. Por todas las causas, acá a la izquierda tenemos la tasa de filtración glomerular. Vemos que por debajo de 60, y cuando ya está 75 siendo este punto de corte, de aquí hacia la izquierda, es decir, cuando está deteriorada la función renal, por debajo de 60, miren que la mortalidad por todas las causas y mortalidad por causas cardiovasculares puntualmente aumenta el HR casi que hasta 3. Y cuando ya evaluamos la albuminuria, por encima de 30, se observa el mismo fenómeno. Entonces, la proteinuria en estos pacientes, más allá de un marcador de daño glomerular, es un pronóstico y es un marcador de peores desenlaces cardiovasculares, y es una de esas metas que se tiene que impactar en el manejo de estos pacientes. De igual forma, acá digo, nos lo presenta en esta tabla, los pacientes que, a pesar de tener una buena tasa de filtrado glomerular, presenten una albuminuria significativa, miren que la causa de mortalidad se aumenta. Así que este daño y esta enfermedad renal crónica va más allá de ser simplemente el cálculo de la tasa de filtración glomerular, sino evaluar qué tanta competencia tiene esta estructura
para evitar la albuminuria y así todos los desenlaces por muerte cardiovascular, por falla renal, por lesión renal aguda y por progresión de esta enfermedad renal crónica a enfermedad renal crónica estadio terminal que requiere una terapia de soporte renal. Cuando vemos las causas potenciales, entonces ya vimos que hay que evaluar los antecedentes personales y familiares de los pacientes, evaluar siempre factores de riesgo modificables y no modificables, evaluar si este paciente tiene anomalías estructurales conocidas como riñones poliquísticos, displasia, hidronefrosis, si el paciente en la infancia se sabía, por ejemplo, que era monorrenio, sí o no, si ha tenido trauma. Entonces es importante preguntarle al paciente y no asumir que sus riñones están normales o en el peor escenario asumir que tiene 2 riñones y de pronto no lo sabíamos. El antecedente de trasplante renal, por lo que esto implica, ya per se puede tener anomalías estructurales, así tenga una tasa de filtración glomerular normal y le da mayor riesgo de mortalidad y falla renal en grado terminal. Cuando ya vamos a ver la parte anatómica, entonces el ultrasonido será la herramienta más asequible que tendremos en el sistema de bajo costo que nos va a permitir evaluar el tamaño y la morfología del riñón. Usualmente en el eje longitudinal va a medir entre 9 y 12 centímetros y se estima que por debajo de 9 centímetros en un promedio ya esos riñones van a estar disminuidos de tamaño. También va a permitir evaluar si hay obstrucciones, masas, cálculos y según el estudio que se solicite, verificar cómo está la perfusión de ese riñón y la vasculatura mediante un Doppler color. ¿Qué desventajas tiene? Es que es operador dependiente, no todos los pacientes van a tener una buena ventana acústica para tener las mejores imágenes y esto va a depender del hábito corporal. Acá en esta imagen ustedes observan un riñón normal. Normalmente vamos a ver que la corteza es hipoecoica, es decir, es más negrita que el resto del parénquima, y donde se encuentran la pelvis renal y las otras estructuras, esta médula va a ser un poco más hiperecoica, es decir, más blanca. Este es el caso de un paciente con una nefropatía aguda, en donde si lo comparamos con la imagen previa, ya esta corteza que debería estar mucho más negrita, más hipoecoica, está hiperecoica y eso es un marcador, pues digamos, entre comillas, sensible para definir que haya una lesión a nivel de esa corteza del riñón. Esta imagen de acá ya no tiene una alteración de la corteza, ustedes observan que está hipoecoica, sin embargo, se han invertido las ecogenicidades y la región donde está la médula y las estructuras ya más cercanas a los ureteres y las pelvis renales están anecoicas, están completamente negras y esto es en relación a una obstrucción distal con una dilatación respectiva de estas entidades como ustedes los observan acá. Ya en esta imagen ustedes observan el riñón, que viene siendo este de acá, mantiene su hipoecogenicidad cortical, está hiperecoica la región de la médula, pero acá ustedes observan un cálculo que deja una sombra acústica y esos son los hallazgos que pues, se podrían encontrar en esas ecografías. Las causas de alteración del tamaño del riñón van a depender, porque eso es un balance entre las nefronas que están funcionantes, lo que puede deteriorarlas o llevarlas a una cicatrización y disminuir su tamaño, o por el contrario, sustancias que vayan y se depositen a nivel renal, lo infiltren y eso se mantenga en un balance que lleve al riñón a un tamaño normal o incluso aumentado. Tendremos que siempre evaluar cómo está descrito en los bordes de este riñón, porque, por ejemplo, pacientes pueden presentar una hipertrofia compensatoria de uno de los 2 riñones, si es algo más regular y liso, mientras que si es irregular puede corresponder a un tumor o a un quiste. Esto en cuanto a riñones aumentados de tamaño. Cuando sucede de forma bilateral, siempre tendremos que tener en cuenta que patologías como linfoma, sarcoidosis, amiloidosis pueden infiltrar el riñón y hacerlos tener un tamaño levemente aumentado o incluso normal. La nefropatía diabética por esta hipertrofia compensatoria que ya vimos se va a asociar a riñones normales o levemente aumentados de tamaño. Lo mismo sucede con el VIH y la trombosis de las venas renales. Ya las estructuras irregulares vemos que el diagnóstico está mucho más limitado y cuando los riñones están ya propiamente disminuidos de tamaño, generalmente va a implicar condiciones crónicas o que sea una hipoplasia congénita o una estenosis de la arteria renal, una trombosis crónica de la vena renal o ya patologías donde, si ustedes observan acá, son glomerulonefritis crónica, nefritis intersticial crónica y vemos que este punto de corte por debajo de 9 centímetros de una u otra forma nos indica que este riñón ya venía enfermo de cierto tiempo atrás.
Cuando hablamos de progresión en enfermedad renal crónica, ¿a qué hacemos referencia? Ya vimos que en estos pacientes debemos cruzar dos variables, tasa de filtración glomerular y grado de albuminuria para hacer la clasificación, y estos pacientes van a requerir un seguimiento en el tiempo para definir si se mantienen estables, si esta tasa de filtración o esta clasificación se deteriora o simplemente si no hay ningún cambio. ¿Qué implica que hay progresión? Quiere decir que la tasa de filtración respecto al basal disminuyó en más de un 25%, y cuando hablamos de progresión rápida quiere decir que hubo un deterioro sostenido de una pérdida de más de 5 mililitros minuto por año en estos pacientes. ¿Esto qué implica? Que toca reevaluar cuál es el manejo farmacológico, el control de las comorbilidades y si hay alguna causa reversible que no haya sido tratada y requeriría una remisión al especialista. Por ejemplo, si un paciente en enero tiene una tasa de filtración de 55 con una proteinuria que está entre 30 y 300, esto lo dejaría en un G3A A2, pero si en junio, en su control normal de programa de protección renal, el paciente llega con una tasa de filtración en 40 y una proteinuria que ha progresado, ya sería un G3B A3 con una progresión rápida e implica reevaluar qué está sucediendo en este paciente. Acá observamos, esta es la clasificación que nos trae Cádigo, donde cruzan estas dos variables, y ustedes observan que esta semaforización implica que en la medida en que avanza la proteinuria o se deteriora la tasa de filtrado glomerular, tengo más riesgo de progresión a enfermedad renal terminal y más riesgo de requerir una terapia de soporte renal. De ahí que los pacientes se mantengan idealmente siempre en su categoría, tanto en proteinuria como en tasa de filtrado glomerular, pero que nunca se deterioren o progresen a otra, porque ya vemos que las comorbilidades y la progresión a enfermedad renal terminal va a ser inminente. ¿Qué complicaciones tienen estos pacientes? Como ya vimos, todo lo que afecte el túbulo o la nefrona se va a ver alterado, entonces van a tener trastornos hidroelectrolíticos, van a presentar también anemia por deficiencia de eritropoyetina, usualmente es una anemia normo-normo, crónica, no ferropénica, pero también pueden estar presentes en estados de ferropenia leves. Por alteraciones en el metabolismo mineral óseo, estos pacientes usualmente pueden cursar con trastornos del calcio, fósforo, PTH, pueden hacer fenómenos de hiperparatiroidismo secundario y déficit de vitamina D, que eso lo veremos en otro seminario. La hiperuricemia en este escenario ha sido debatido si se debe tratar, si no se debe tratar, si es asintomática, el paciente no tiene ningún cambio, si hay que hacer alguna intervención, pero hay que tener en cuenta que es un marcador tanto de progresión cardiovascular y se está hablando como un marcador como tal de progresión renal. La hipertensión arterial ya vimos que condiciona esta hiperfiltración y esta hipertensión glomerular y va a facilitar que este proceso de desprendimiento podocitario, remodelamiento glomerular se dé con más facilidad. La dislipidemia por los cambios ateromatosos vasculares también va a tener un efecto negativo a nivel renal. Ya vimos la disfunción endocrina. Estos pacientes, por el deterioro de la expulsión de urea, van a presentar síntomas de uremia, que ya los vimos previamente, y esos pacientes están usualmente en un estado de hipercatabolismo y van a estar generalmente en un estado de nutrición precario y no lo podemos descuidar. Esto usualmente sucede cuando estamos a partir de G3, es decir, por debajo de 60 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular. Respecto al manejo global, en estos pacientes tendremos que impactar ciertos factores de riesgo que son evitables o prevenibles, por ejemplo, el tabaquismo. Necesitamos hacer una serie de medidas antiproteinúricas, como ya vimos cómo se correlaciona esto con muerte cardiovascular y por muerte con todas las causas. Debemos tratar las complicaciones tanto en la anemia como el metabolismo mineral óseo, y debemos prevenir la nefrotoxicidad en escenarios donde el paciente pueda requerir ciertos medicamentos. Debemos saber cuáles se deben suspender o cuáles son esas medidas que debemos hacer de forma anticipatoria. Y algo muy importante es que estos pacientes que ya vienen con una enfermedad renal crónica y que en caso de estar muy avanzada pueden requerir terapia de soporte renal, hay que hacer una especie de preparación psicológica de que esa posibilidad pueda estar abierta y que no nos tome a ellos por sorpresa. Respecto a la hipertensión arterial, la guía nos sugiere que hay unas metas según el nivel de albuminuria. Por debajo de 30, es decir, una 1, el paciente, la presión arterial puede llevarse por debajo de 140-90, pero en el momento donde esa proteinuria es significativa, la meta es un poco más estricta, a 130-80. La recomendación es que se haga con medicamentos que bloqueen el eje renina-angiotensina-aldosterona, como los IECAS o los ARA2, con la precaución pues, de los niveles de potasio.
Respecto a la ingesta proteica, se sugiere que sea 0,8 gramos por kilo día, y esto de la mano de un nutricionista, porque este exceso de proteínas nos va a llevar a un exceso de producción de ácidos endógenos que el cuerpo en esos pacientes no va a ser capaz de procesar adecuadamente. En el control glucémico vemos que es uno de estos indicadores de buen cumplimiento de la cuenta de alto costo. Se requiere una hemoglobina glicada alrededor de 7%, siendo un poco más laxos hasta 8,5% de pacientes que tienen alto riesgo de hipoglucemia o son muy frágiles. La ingesta de sal se sugiere que sea menos de 2 gramos al día, que eso equivaldría a menos de 5 gramos de la sal que conocemos de cocina pues comúnmente. En cuanto a la anemia, se define por debajo de 13 gramos de hemoglobina en hombres, 2 en mujeres, y van a requerir un seguimiento anual o bianual según la categoría en la cual estén clasificados. Ya vimos lo del metabolismo óseo de forma muy sucinta, ya lo profundizaremos en otra conferencia. Esos pacientes pueden estar en estado de acidosis. Lo que sugiere la guía es que esos pacientes no tengan niveles de bicarbonato que estén por debajo de 22, y en ese escenario requerirían una suplencia oral, pero pues esto va a ser muy individualizado. Y ya vimos que esos pacientes tienen más riesgo cardiovascular, sobre todo por las comorbilidades que subyacen la enfermedad renal crónica, entonces estos elementos no se deben pues descuidar como tal. Cuando estos pacientes cursen o consulten por urgencias, por ejemplo, por clínica de falla cardíaca y troponina, se debe tener una precaución en la interpretación de estas pruebas, sobre todo en estadios por encima de G3, porque van a tener valores usualmente más altos y sin que sean clínicamente significativos en todos los casos. Respecto a los medicamentos, cuando el paciente curse con una condición que sea una lesión renal aguda adicional a su enfermedad renal crónica, hay precaución con ciertos medicamentos que se deberían suspender de forma temporal porque facilitan pues esta lesión renal aguda, y son los que ven acá en este grupo. ¿Cuándo este paciente va a requerir de un especialista en el área tanto de medicina interna como de nefrología? Generalmente cuando estas categorías están en G4, G5, cuando a pesar de todo el manejo óptimo para el control de la albuminuria, esta persiste, cuando la progresión de esta enfermedad renal crónica se está haciendo de forma rápida, y digamos que se han cumplido pues con todos estos controles que ya vimos que implican múltiples sistemas. En aquellos pacientes con hipertensión refractaria que tengan 4 o más antihipertensivos, cuando haya nefrolitiasis recurrente o extensa, o en pacientes que ya sabemos que la nefropatía con la que cursan es de origen hereditario. Y cuando, digamos, considera la terapia de soporte renal en los pacientes, eso tiene que ser algo planeado, que se tiene que hacer con un grupo multidisciplinario para explicarle muy bien a los pacientes riesgos y beneficios, siempre darles a entender cuáles son estos síntomas de alarma que requieran, digamos, que el paciente consulte de forma urgente, como alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones ácido-base sintomáticas o condiciones críticas agudas que requieran, por ejemplo, una urgencia dialítica, dificultades para el control de la volemia, de las cifras tensionales, como ya lo vimos en esos pacientes que están en diálisis y son hipertensos, así que el 80% de la carga de depresión está debida a hipervolemia, y sobre todo cuando tienen deterioro nutricional progresivo y que va siendo refractario. En pacientes que pueden tener un trasplante con donante vivo, pues cuando la tasa de filtración está por debajo de 20, se sugiere pues que se comente con el especialista de entrada para hacer la valoración respectiva. Y hay que explicarles que también hay escenarios de manejo conservador que implican un manejo multidisciplinario e integral. Entonces, para concluir, respecto a la enfermedad renal crónica, es una condición que tiene un impacto gigantesco tanto en morbidez como en mortalidad. Es multicausal, es un punto en donde confluyen múltiples enfermedades que, como fin último, alteran la función y la anatomía del riñón. Siempre estos pacientes necesitan que uno estime adecuadamente cuánto es la tasa de filtración glomerular y la proteinuria para poder hacer esta clasificación que vimos, como de semaforización que nos plantea CADIGO. La proteinuria en ellos es un factor pronóstico que es modificable y que tenemos medicamentos que impactan ese nivel, como los IECA, los ARA2 y los calcio antagonistas. Esos pacientes per se tienen un riesgo aumentado de lesión renal aguda, entonces tenemos que tener esto a consideración cuando estén hospitalizados, y siempre ellos requieren un manejo más allá del riñón, en donde yo evalúe qué complicaciones sistémicas tiene el paciente, que yo también tenga que intervenir para evitar progresión y condiciones deleterias. Muchas gracias.